Sin más, le voy a dar la palabra. Gracias por invitarme y sobre todo gracias por recordar a mi estimado colega y amigo Igor Zabel, que hace 8 años falleció en Ljubljana. Igor era uno de los pioneros en el debate que llevamos a cabo hoy y me da la sensación de que siempre va a ser un placer hablar sobre él y sobre su obra. Pero una vez que ocurre, no podemos dejar de pensar en lo que diría y cómo reaccionaría a estas cuestiones. Hay un libro de ensayos que se han dedicado hace un año a su obra. Y durante la presentación me parecía que la lectura de sus textos suponía un monumento a un periodo y a una persona que, independientemente de su importancia, también suponen un instrumento útil de investigación para confrontar ciertas cuestiones referidas a cada uno de los niveles, el global, el regional y local. Muchos niveles que nos afectan en nuestra vida cotidiana, tanto en nuestro trabajo como en nuestra vida privada. Él ha sido un especialista en diversas tareas y en conceptos culturales y tenía un humor muy particular. Quienes le conocían sabrán a lo que me refiero. Él trataba de forma muy bromista algunas cuestiones, lo cual le daba distancia y le hacía ser escéptico y algo irónico. Parecía que nunca se tomaba nada demasiado en serio. Su propia obra la observaba a la luz del ámbito de la Europa oriental, tal y como se muestra y se sintetiza en la exposición 7 cosas que en la Galería Moderna de Ljubljana se llevó a cabo en 2004. Discúlpenme porque no tengo la presentación ante mí, ya que antes de marcharme del museo me robaron el ordenador. Lo siento, de veras. Pero decir que va a sonar y a parecer un poco como una presentación de Igor, ya que a él le gustaba mucho esta idea de no escribir, sino que le encantaba escribir a mano donde fuera, en un billete de tren o en cualquier lugar donde pudiese. A veces sitios bastante peculiares. Así que era estaba muy inclinado a deconstruir un poco su obra. Me gustaría decir un par de cosas. El colectivismo, el utopismo, el masoquismo, la falta de profesionalización y la falta de la occidentalización eran elementos que caracterizaban su obra. Igor pensaba que los profesionales del arte no deberían ser parte de nuestra profesión. Deberíamos odiarles porque profesionalizar las cosas no lleva nada bueno. Imagínense, si se tiene una pasión, si se tiene amor hacia algo, no se quiere ser profesional de ello porque las cosas cambian mucho. Así que a veces esto le llevaba a odiar su profesión a veces y también le llevaba a cambiar un poco la perspectiva y el lugar. Su modo de trabajar era este. Él definía la importancia que le daba a las cosas a través de muchos de los textos que escribía. Tenía una forma juguetona y algo irónica de plantear ciertas cuestiones, sobre todo aspectos que nos afectaban. El análisis y la reflexión de sus circunstancias cotidianas coincidían con su investigación en una serie de estructuras más complejas y amplias que definían experiencias marginales y banales como efímeras, como eventos encantadores. En su trabajo veía la profesión del conservador de arte como un placer intelectual y como una oportunidad
de fomentar el discurso artístico y los estudios teóricos basados en la deconstrucción de la lógica histórica del arte tradicional dentro de un desarrollo lineal, construido en una serie de valores a priori dentro de un sistema como es la confianza arrogante, la simplificación de términos y la excesiva seguridad. La comprensión del arte, según Zabel, le llevaba a pensar que la posición adoptada no podía contar con una coherencia en la labor artística, sino que debería mostrarse como una cuestión que estaba fuera de ella, dentro de lo alternativo. Con respecto a asuntos geopolíticos, también tenía mucho que decir. El diálogo entre el antiguo Occidente y el Oriente, la parte oriental de Europa, era un concepto que inventó Zabel. Y la percepción del otro en las relaciones contextuales existentes antes de la caída del muro de Berlín. Otro aspecto importante se refiere al sistema artístico, las estrategias para la exposición, el papel del conservador de arte dentro del marco institucional de la producción de arte. Incluso si escribía sobre asuntos referidos al cuadro en blanco, a este White Cube, pues también se refería a otros aspectos dentro de un contexto más amplio que le acompañaba. Ahora me gustaría presentar algunos de sus argumentos de mayor importancia. Y aquí voy a citar. Parece, y desde cierto punto puede ser hoy en día válido, que Occidente, está hablando en el año 2000, este manifiesto se llevó a cabo en Ljubljana en ese año. Bien, pues parece que hoy en día, ahora era 2004 a lo que se refería, porque el título de hemos tenido suficiente con respecto al modo en que se presentaba el arte de la Europa oriental. Bien, pues decía que hasta cierto punto parecía que hoy en día, 2004, que el Occidente tiene la única capacidad de producir arte, mientras que en el resto del mundo se producen tipos culturales concretos de arte. Las comunidades marginalizadas se enfrentan muy a menudo con un dilema como este y les frustra. Es decir, no existe un arte en sí mismo, ya que el arte se produce, distribuye y consume en circunstancias concretas. Dichas circunstancias no son solo un marco que no se dirige a la esencia. Se refiere también a la elección de materiales, las ideas tratadas y los asuntos a los que se refiere la obra, así como su significado, no solo medios y fuentes, sino también disponibilidad, distribución y condiciones de recepción. Queda claro por ello que incluso si hablamos de arte, que es simplemente esto, arte, también tenemos que pensar en el contexto en el que se genera, así como las condiciones y cómo estas condiciones determinan dicha obra. Uno de los hechos más básicos de la Europa de la posguerra fue la división política con respecto al equilibrio de superpotencias dentro de unos sistemas políticos, económicos y culturales concretos. Incluso en la Europa de hoy en día, esta división se siente como un trauma y necesita siempre que se vuelva a reactuar dentro de un trauma todavía existente. En el periodo de la Guerra Fría había una serie de contextos más complejos. Por ejemplo, cómo la Europa de entonces se había fragmentado y cómo los Estados Unidos y la Unión Europea se repartieron esta zona a través de un acuerdo a pesar de las posibles crisis y cómo esta situación se respetó y se mantuvo. Sin embargo, esto confirma que la división fue radical y que ha habido muy poca comunicación o intercambio, tanto económico como cultural, entre ambos bandos. Podemos decir que las potencias culturales occidentales eran y siguen siendo
ámbitos basados en su propia dominancia artística. Se fomentó su presencia como arte normal, es decir, se refieren a la norma, lo que ahí se produce es arte. Y quienes están excluidos son simplemente aquellos que aspiran a la norma y que convierten a esta en un objeto de deseo. Tanto en la Europa oriental como en la occidental, en el momento en que las estructuras perdieron funciones políticas, en la Europa oriental el realismo socialista dieron lugar a una percepción distinta y abrieron la posibilidad de repensar este arte. Las estructuras dominantes a largo plazo de esta división cultural, según la cual el arte producido en el Occidente se convirtió en el arte normal, mientras que la producción fuera de este ámbito, por ejemplo la de la Europa oriental, era simplemente un elemento ideológico de expresión artística o un fenómeno cultural de menor envergadura, se han visto confrontados. Esto no significa, sin embargo, que las estrategias de división, inclusión y exclusión se hayan eliminado. En cierto modo y en un amplio alcance se han reemplazado por la idea de la existencia de la diferencia cultural. Es decir, la producción no occidental se convierte en la expresión de una identidad cultural concreta. Se trata de algo exótico y étnico. Y aquí Isabel se refería a una cita proveniente de Wolfgang, que también habla de esta exotización de las muestras culturales no occidentales. Esta era una cita que, bueno, era una serie de citas que quería yo que conocieran. Ahora voy a volver a mi presentación. Cuando hablamos de fenómenos y tendencias en el arte del siglo XX, desde principios del siglo XX hasta el realismo socialista, Isabel siempre confrontó esta definición estrecha de dichas teorías y se planteó el cómo entender dichas tendencias. Pensó que antes de tratar las tradiciones definidas a modo de canon, debían primero conocerse bien. Por ejemplo, descubrió que en muchos casos un término artístico se utiliza para diversos fenómenos culturales artísticos. Por ejemplo, el descubrimiento de la vanguardia rusa en el Occidente muestra una relación entre vanguardia y política en la Unión Soviética que era mucho más compleja de lo que había parecido anteriormente. Y además pudo realizar un aserto por el cual mostraba la unión existente, la interacción existente entre varios elementos y que desde luego hacían que existiese un ámbito intermediario de actuación con consecuencias de muy amplísimo alcance. De este modo, explicar las cosas así podrían cambiar enormemente los conceptos de modernidad, tanto político como social como culturalmente. La Europa oriental era uno de los lugares en donde el espíritu moderno se había realizado de forma más radical. Esto demostraba que existía una enorme heterogeneidad interna que incluso resultaba contradictoria. Voy a continuar con las palabras de Igor Zabel. Esto también quiere decir que los cambios realizados entre las líneas divisorias y las estrategias de transformación en las estructuras sociales y políticas de la Europa oriental o de los países denominados postcomunistas abren la posibilidad de realizar una deconstrucción de esta identidad particular. De nuevo, me gustaría mencionar aquí el ideal de una esencia cultural de la Europa oriental que supondría la base del arte proveniente de esta región. Esto es, de hecho, una reformulación de las estrategias de inclusión y exclusión y del mismo modo de dominación desarrolladas tras el dualismo político de la Guerra Fría y cómo este dualismo perdió importancia. Basándonos en esta idea,
Las culturas no occidentales, también la de la Europa oriental, consiguieron encontrar una mayor relevancia. Se admitieron elementos culturales en el ámbito dominante de la Europa occidental, pero de forma exótica, como elementos extraños. Esta división implica que debería existir una separación entre las obras de arte y los movimientos culturales. Pero si vemos estas obras nos damos cuenta de que existe un interés por su sabiduría particular, por su profundidad y por su significado, pero no suponen elementos universales. Siempre se tiene en cuenta su contexto cultural original, del cual están estrechamente ligados. Por ejemplo, la cultura de la Europa oriental parece estar compuesta de diversas producciones culturales, pero en el ámbito universal no ocurre. Y, sin embargo, en la cultura occidental ocurre totalmente lo contrario. Volviendo a mi presentación, es decir, que Zabel tuvo en cuenta las transformaciones políticas, sociales y culturales y tuvo en cuenta además la integración y la diferenciación que se llevó a cabo. Pensaba además en la necesidad de una redefinición de la posición del arte para poder tener en cuenta todos estos intercambios culturales. Al mismo tiempo, pensó en la reevaluación de muchos de los movimientos artísticos y el por qué contaban con una posición u otra. Puede resumirse que para acabar con el establishment y con el control moderno de la producción artística, habría que pensar en un modelo según el cual el arte se tuviera en cuenta, teniendo en cuenta otros aspectos que no excluyesen aquellas producciones de arte no occidentales y que la ideología no excluyese a estas del ámbito, digamos, convencional. Su forma de proceder muestra también una lucha táctica que desde los años 90 llevó a cabo, desde principios de los 90, teniendo en cuenta el espacio cultural existente en esta región. Y también demostró su concienciación crítica. Cito, la posibilidad del autor de la institución para que un espacio cultural se establezca como un factor más o menos relevante en el ámbito internacional del arte se basa en el hecho de que pueda responder a las necesidades existentes desde un punto de vista totalmente único. Por supuesto, no se trata en principio de un traje, una costumbre característica, sino que se trata de un punto de vista distinto dentro de una red internacional o a través de una nueva perspectiva necesaria. Finalizo aquí con las palabras del señor Zabel. Se trata, pues, de ver cómo la diferenciación y cómo la exclusión, así como las nuevas líneas divisorias, deberían tenerse en cuenta y cómo se utilizan a través de la cultura occidental para preservar la dominancia a nivel global. Y cómo dentro de la existencia de un capital global multinacional se tienen en cuenta para fomentar la movilidad y seguir llevando a cabo una dominancia en la crítica artística. El señor Zabel tuvo en cuenta diversas posibilidades con respecto a la explotación productiva de condiciones con diversos estratos y que originalmente se habían entendido como obstáculos para quienes estaban fuera. Disfrutó el hecho, aunque algo ingenuamente, de que muchos artistas de Europa Oriental se establecían más y más en el sistema internacional. De este modo se contribuía al hecho de que, por ejemplo, la escena de la ex Yugoslavia se desarrollaba y podía reconocerse considerándola con mayor seriedad en el ámbito internacional a través de instituciones, conservadores de arte y otros gestores de arte, incluyéndola además en el mercado. El sistema internacional de arte iba cambiando poco a poco en su interacción con sistemas locales y además atrajo la atención al hecho de que esta
globalización inevitable y los procesos que conllevaba podían contar con una parte positiva. Demostraba consideraba que la parte política y crítica contaba con contradicciones internas en el mundo del arte, del mismo modo. Y la relación recíproca entre los conceptos de arte político y arte autónomo, arte por el arte, no podía dejar de lado la implicación del arte como una respuesta clara y sin ambages a las necesidades que se planteaban en la sociedad. Solía decir que no se trataba únicamente de cuestiones académicas, sino también aspectos prácticos que deberían tratarse por parte de cualquier artista, conservador de arte o crítico de arte que quiera que su posición quede clara en la obra existente. Hay que estar seguros de que lo que hacemos tiene significado y por ello estos dilemas no pueden quedarse fuera de la propia crítica. Por lo menos han de tratarse de una manera provisional. Continúa. Cuando pienso en las diferencias culturales y en la identidad cultural europea, me doy cuenta de que hay que evitar dos grandes trampas. Por un lado, considerar la cultura occidental como un ente homogéneo y universal. Por otro lado, pensar que la esencia cultural es algo que no cambia y que se puede separar fundamentalmente de otras esencias culturales a través de una línea divisoria que nunca puede salvarse. Yo creo que los cambios que se lleven y que se llevan, por ejemplo, desde el ámbito del realismo socialista, muestran cómo las identidades culturales se mueven y cómo pueden transformarse a través de su propia representación. Muestra además la existencia de un contexto común dentro de las tradiciones artísticas occidentales y orientales, aunque a veces parece que vivan vidas separadas y se contradicen. Y además esto podría ser una posible base para fomentar la idea de que un espacio cultural europeo puede existir, por supuesto, teniendo en cuenta cambios políticos y sociales, y que desde luego, a pesar de su diferencia, cuenta con unos contextos comunes a pesar de las tradiciones excluyentes. De este modo se podrá resolver el trauma de la división europea que todavía marca nuestra experiencia dentro de lo que se llama identidad europea. A través de esta interpretación, Igor Zabel intentó establecer, digamos, una tradición artística particular, distinta, aunque no menos importante, de la existente en el Occidente. De este modo, además, cuestionó la naturaleza y los valores universales que se intentaban imponer y además introducía una tradición artística nueva con ideas distintas en su enfoque tanto para el arte como para la política y la sociedad. Además, presentó una respuesta crítica con respecto a la división política y los cambios radicales en la estructura social y cómo éstas deberían ser externas al arte y no deberían afectar a su esencia última. De hecho, hay una serie de ejemplos que nos muestran totalmente lo contrario. Los cambios de las líneas divisorias y las estrategias, así como las transformaciones en la estructura política y social en Europa Oriental, dentro del ámbito de los países así llamados postcomunistas, muestran la necesidad de reconstruir esta identidad particular. De nuevo, habrá que mencionar la idea de una esencia cultural de Europa del Este, que podría ser la base y fuente del arte que provenga de la región. Se trata, pues, de una reformulación de las estrategias de inclusión y de exclusión, así como de dominación, desarrolladas tras el dualismo político de la Guerra Fría y cómo esta posibilidad había perdido su importancia. Sabel conocía el desfase entre el oeste y el este tras el final de la Guerra Fría, que no podía salvarse solo desde un punto de vista estético, sino que además debería llevar a cabo un cambio de paradigma en las relaciones existentes. Se opuso al concepto dominante de comprensión de nuestra época, el fin de la historia de Fukuyama y de cómo las relaciones en este sentido se llevaban a cabo. Cito:
Creo que es más productivo y me parece más europeo el hecho de reformular la identidad europea de tal modo que se conecten elementos tanto occidentales como orientales de los sistemas culturales y sociales para contar con una nueva unidad. Inevitablemente, dicha nueva unidad será altamente compleja y heterogénea y contará con sus contradicciones, luchas y conflictos. Del mismo modo, dicha identidad requerirá de una comprensión de la variabilidad y del cambio, para de este modo definir límites exteriores. Así concluye la cita. De este modo, nos damos cuenta de que nunca hay conocimientos suficientes y que cada pensamiento con el que contemos proviene de un diálogo, de una conversación que ha de basarse en un sinnúmero de respuestas. Además, enfatizó la importancia del diálogo entre el papel del conservador de arte como seleccionador de las obras y del conservador, el comisario de una exposición en concreto. Pensaba que el papel del conservador de arte le da a este la oportunidad de deconstruir la posición dominante. Y lo explico del siguiente modo. Hablando de la deconstrucción, no estoy intentando decir que el conservador de arte no va a contar con un papel dentro de su instancia dominante en un sistema institucional del mundo del arte. Sin embargo, deberíamos definir este papel claramente para que no siempre presente algo que es subjetivo como si fuera objetivo y natural. Volviendo a mi presentación, y para contar con una mayor comprensión de esta deconstrucción, es necesario saber, y vuelvo a citar, que el conservador de arte nunca trabaja en un ámbito totalmente neutro. Su actividad es una respuesta a condiciones particulares muy concretas. Por ejemplo, si alguien viene del ámbito de la Europa oriental, quedará claro que el papel de los artistas críticos y curadores de esta zona se encuentra codificado dentro de un sistema de diferencias culturales y significados concretos, y muchas veces se espera de nosotros que representemos una identidad particular. Y por eso parece casi inevitable que estas ideas puedan confrontarse a través de una estrategia efectiva de cambio. Sin embargo, dichas estrategias habrán de reconstruirse. El intérprete de la crítica, el crítico en sí mismo, habrá de intentar incluir una estrategia como la que yo propongo en su estrategia de trabajo. Sin embargo, es ingenuo pensar que cuando hablamos y pensamos, lo hacemos desde un punto de vista totalmente claro y objetivo, que no tiene en cuenta nuestro propio comportamiento social, sobre todo a la luz de los eventos históricos que han afectado a la sociedad en su conjunto. Fin. Por otro lado, él percibía las definiciones de espacio de este campo visible trazados en una maquinaria del sistema artístico como cierta limitación y a su vez como una oportunidad que debería de ser usada de manera constructiva y con una ironía a su vez. Y para concluir, otra cita de Zabel: la identidad interna y nacional son muchas veces contradictorias, fluidas y posibles de cambio en el proceso constante de creación. Muchas gracias. Esta ha sido la última cita. Gracias por la atención. Y ahora would be probably strange to answer questions in a manner that how would Igor Zabel think about your questions. But I think intentaré responder sus cuestiones. Intentaré responder en el espíritu de Igor Zabel.
En cuanto a la ponencia de por la mañana y la cuestión dónde termina el occidente, dónde empiezan los Balcanes, Croacia piensan que empieza en la frontera con Bosnia, en Eslovaquia piensan que los Balcanes empiezan en la frontera con Croacia. En Bosnia piensan que es la frontera con Eslovenia. Y Igor dice que empieza en Viena, en Südbahnhof, en la estación de trenes. Es decir, esto lo están reconstruyendo la estación. Por eso, igual tendremos otra nueva definición. No Wien Südbahnhof, sino otra. O sea, ¿dónde está la frontera entre este y oeste? Can I follow that up? Because in many conversations with Igor, he Cuando came up estuve en with contacto expressions con such Igor as someone Zabel, coming él from usaba so-called Eastern Europe. la But, expresión, I never heard him si alguien theorize provenía the de position Europa of del Este, the former decía, Yugoslav art space. And yet it was so distinctive, and I wonder exactly la what ex how he Yugoslavia would have responded to this question ha of sido algo muy what that distintivo. space might consist of and where it was located sea, between East and West. ¿Cómo definir este espacio? ¿Cómo debería de ser este espacio? ¿Cuáles son las relaciones entre este y oeste? Muy complejo. Before this, I use the term formal Yugoslav space, whatever Pues it's mine. It's not mire, señor, yo usé el término de antigua Yugoslavia. Simplemente es un término que se usa, no es algo que yo haya inventado. definitely he was Igor Zabel, he felt responsible for this whole pienso yo, 6 or today even 8 countries which appeared on él se sentía responsable por todos estos 6 u 8 países que están bajo el paraguas de este término, antigua Yugoslavia. Estoy seguro que él lo vería así si estuviera con nosotros. Es decir, yo pienso que allí él se sentía en casa, en toda esta zona de la antigua Yugoslavia. Yeah. ¿Otra pregunta? Dag Solhjell, Norway still. De Noruega. What was exactly the point of view ¿Qué of Igor Zabel exactamente, on the role of the curator? cuál ha sido la opinión de Igor Zabel con respecto a la tarea del conservador de arte? Porque según usted, describe el arte como un sistema de poder Holding the y greatest power is the la persona más fuerte es justo pues el comisario de arte o el curador o conservador. Sin embargo, este and accept his subjectivity debería and so to say aceptar su subjetividad. does the curator then say I have Y no luego, ¿qué hace el conservador de arte? masquerade? No tengo ningún poder, carezco de poder. ¿No es quizás un poco de falsedad? Trying to be as transparent as possible, you know, not Intentamos ser pretend that the position of the transparente y responsable a su vez. No is something, you know, hacerse a la idea de que la tarea, el rol del conservador es algo transparente. Él se daba cuenta de que esto es un elemento bastante importante de todo el sistema del arte. Es decir, los individuos, los críticos, los artistas, las instituciones de formación y de la galería. Él lo percibía de esta manera. Y such. There's no neutral art and not neutral es pues parte de la teoría de que no existe arte neutral y tampoco existe una opinión del conservador neutral. Siempre en algún contexto, en alguna estructura se forma. ¿Perdón? all art is curated and especially when it Sí, naturalmente. Todo arte tiene que surgir, alguien lo crea, lógicamente. O sea, siempre hay algún comisario, sí, entra en ese papel, pero él lo veía desde un punto de vista bastante específico, Igor Zabel. Su nombre y el nombre de la directora Zdenka, their names appeared for the first sus time nombres in local space. aparecieron por primera vez a nivel local como conservadores. Antes funcionábamos
con los términos de organizador de exposición. Antes no se usaba la palabra conservador o comisario o autor del texto del catálogo. Igual anteriormente, exageraba él un poco la función o el cargo, pero así lo visualizó. Algo que estaba escondido, pues él lo llevó a conocer. Él jugaba con ese mito sobre la posición fuerte del conservador de arte. No quería defender este puesto. Pues existen teorías sobre los conservadores que se estilizan en la postura de nuevos artistas que son creativos sobremanera y de alguna forma sustituyen a los artistas en el sistema artístico. Y estos conservadores casi radioactivos que tienen el papel de celebridades o personas famosas, públicas, pues esto no iba con él. Él no era así, pero no quiero defender tampoco la posición, el cargo o función a nivel, o sea, en este estilo. Nosotros no tenemos ningún poder, solo somos amantes del arte, tampoco así. Nuestro único papel es este. No, él quería ser más radical, un poco más fuerte, en el buen sentido de la palabra. Y, en fin, esto quizás sería su aportación. Yo voy a preguntar algo más simple, quizás. Yo soy húngaro, él era mi amigo y hay otra relación más que me ata a él, porque esto va en dirección contraria a través de Hungría y Transilvania, Rumanía. En cuanto a los húngaros que viven en Rumanía, estos tenían la posibilidad de elegir Rumanía, Balcanes o Hungría. Y esto es Occidente. Otro aspecto, Matišević, quien tampoco ya está aquí, trabajaba en Zagreb y ya no está entre nosotros, desgraciadamente. Y en los años 80, cuando intentábamos presentar un manifiesto de Europa del Este, nos ha dicho, perdonen, caballeros, pero nosotros somos sur y este. Entonces, él hablaba de este y sur en caso de Zagreb. ¿Sabe a lo que me refiero? Pienso yo. ¿Y cuál es el legado principal de su trabajo, según usted? Porque ha sido un crítico muy influyente. Igual si lo resume en una cortita frase, si es posible, por favor. Pues a mí me gusta una frase, ¿sabe? Que dice que nosotros no deberíamos percibir las cosas a través de la prisma nacional, que deberíamos entrar en el escenario internacional sin agarrarnos a las identidades raras locales a toda costa. Pues ese esfuerzo de no dejarse manipular